Así pues, vamos a guiarnos por el trabajo de nuestro colega Germán Lameda y vamos a comenzar con los primeros historiadores críticos. Luego de esta diapositiva que voy a explicar, pues haré la traducción de del trabajo sobre arte latinoamericano que hizo Edward Lucian Smith en Inglaterra, pues, que creo que tampoco quedó bien grabado. Según el trabajo de Lameda, periodiza un poco y divide un poco también el punto de vista aplicando su concepto, su sentido crítico, en precursores, románticos, urbanistas, formalistas, simbolistas, llegando así prácticamente hasta nuestros días. De los precursores citamos 10, comenzando por Francesco Javier Cavallari, Francesco Saverio Cavallari, arquitecto que viene del sur de Italia, se gradúa en Milano y ahí hace su doctorado. Hay que explicar que la Academia de Bellas Artes de San Carlos, Nobles Artes, que se creó prácticamente a fines del siglo XVIII, es una de las primeras academias en lenguaje castellano. Casi apenas posterior a la creación de la Academia de San Fernando y de la Academia de San Lucas, respectivamente en Madrid y en Barcelona. Fue invitado al cargo cuando la Academia de Nobles Artes de México, en 1858, está totalmente estructurada y se necesita alguien que tenga experiencia y que tenga suficiente prestigio. Cavallari, como había hecho prestigio como arquitecto, igual que como historiador de arquitectura, había escrito escribe apuntamientos sobre historia de la arquitectura, que continúa la tesis de doctorado que había realizado en Milano y que se publica en 1860. En este texto, Cavallari incluye un capítulo dedicado al virreinato de la Nueva España, es decir, ya habla de arquitectura colonial. Le sigue el historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna, quien al mismo tiempo que desempeñarse como ministro de la ciudad en Santiago, publica el incendio del templo de la Compañía de Jesús. Y luego ayuda a crear la revista Análisis de la Universidad de Chile, donde se divulga varios reportes acerca de bellas artes y construcción en Chile. Estamos hablando de 1866. Allí se surge la idea del menosprecio, de la minusvaloración de las obras erigidas en la América Latina, en la América hispana, tildadas como menores, bastardas, comparándose con la de Europa. Comienza una gran incomprensión que ha durado hasta había entrado el siglo XX. En tercer lugar tenemos a otro chileno, José Bernardo Suárez, quien publica en 1872 un texto con un nombre muy interesante, Plutarco de los jóvenes tesoro americano de las bellas artes, que aparece como una inicial enciclopedia, una visión global de las bellas artes, una visión incompleta por el momento en que se estaba trabajando, pero que es un intento valioso. Igualmente genérica es la visión que presenta el caraqueño Miguel Tejera en Francia,
dedicado a su país, Venezuela pintoresca e ilustrada, donde aparecen también obras de arte correspondientes a la segunda mitad del siglo XIX. Y así llegamos al cuarto exponente, que es Jean-Emmanuel Violet-le-Duc, el importantísimo historiador y crítico francés, arquitecto también, restaurador de Notre Dame y de la Santa Capilla, quien dirige su mirada a Sudamérica cuando empieza la euforia, el interés por lo pintoresco, por lo exótico en su historia de la habitación humana. La Histoire aparece en 1875 y abarca lo que se llaman pintoresquismos de las naciones de negros indígenas, la arquitectura y el arte del África y de América del Sur, sobre todo los indígenas, están incluidos en la historia de la habitación humana por primera vez en un texto editado y publicado en Europa. Coincide con la Exposición Internacional de París de 1889 y Violet-le-Duc logra presentar un pabellón donde aparecen una chulata y con una serie de tejidos, cestería, cerámica, que son sumamente apreciados, muy aplaudidos por el público visitante de la exposición. Igualmente en Francia, que es como el origen de este interés por las exoticidades artísticas y arquitectónicas al sur de los continentes del sur, aparece Jean-Étienne Casimir Barretot, que publica la historia de los estilos de arquitectura desde los tiempos antiguos hasta nuestros días. Allí se comenta el estilo peruano y el estilo mexicano, consagrando la idea de un pintoresquismo ecléctico en América Latina. Y esto significa la entrada de estos precoces intentos de análisis de la arquitectura, sobre todo los indígenas creadores de los grandes complejos edificados, como opciones para desarrollar arquitectura ecléctica en Europa y en países industrializados en general. Aparece como opciones estilísticas al lado de, por ejemplo, la arquitectura egipcia, la arquitectura griega, la arquitectura oriental, china sobre todo. Interesante. Igual la obra de Ricardo Capa, un jesuita viajando por los virreinatos del Cono Sur, narra sus travesías en estudios acerca de la dominación española en América, donde se incluye por primera vez el trabajo de los indígenas como participantes en la creación de un arte y una arquitectura en el Nuevo Mundo y luego lo que se llamó los virreinatos. Pero aparece el indio también con cierta actitud despectiva como simple ejecutor de las órdenes de los maestros constructores europeos, los llamados alarifes, expertos en árabe, y él asevera que los aborígenes americanos son incapaces de generar un sistema ornamental propio, ni de traducir a la arquitectura que se está generando en estas zonas del Cono Sur sus propios lenguajes ornamentales. Lo presenta como simple ejecutor de las órdenes de los maestros y presenta la capacidad para imitar toda clase de órdenes sin comprenderlos y sin aportar nada de su parte. Es en 1896, cuando está terminando el siglo XX, cuando aparece, digamos, la primera obra
incluyendo la arquitectura americana como un estilo más, como un estilo periférico, se analiza casi a la par que de lo que está pasando en el resto del mundo. Claro, Fletcher está incluyendo un nuevo sistema de análisis que es el método comparativo, que va a tener gran éxito y de hecho va a soportar el desarrollo de la historia del arte y de la arquitectura a lo largo de muchas décadas. Este estudio comparativo de las obras, de los autores, de los grupos, de las escuelas, etc. En la misma línea aparece Sylvester Baxter, quien edita la arquitectura hispánica colonial en México en 1901, constituyendo el primer aporte gráfico. ¿Qué quiere decir el aporte gráfico? Que Baxter por primera vez incluye en su texto importante cantidad de ilustraciones, dibujos y fotografías que ya son capaces de transmitir al mundo entero con mucha mayor fidelidad el tipo de construcción, no solamente de los poblados coloniales, sino también de los poblados indígenas. Le sigue el mexicano Genaro García, que en 1914 publica un estudio sobre las iglesias en México, la arquitectura en México, iglesias, y ya García sí desarrolla un texto en el cual el aporte gráfico, sobre todo la fotografía, es protagonista más que el texto. Y en este listado de los que trabajan el método comparativo y utilizan abundante material gráfico, material fotográfico, sobre todo de altísima calidad, aparece el veneciano Graziano Gasparini, el patriarca, digamos, de los estudios de patrimonio y arquitectura colonial en Venezuela, con la arquitectura colonial en Venezuela, 1959. Pasamos de los precursores a los hispanistas románticos, cuando el afán romanticista de privilegiar el aspecto legendario, pintoresco, las rarezas por encima del supuesto racionalismo de la arquitectura neoclásica, se presta para valorizar altamente la obra, sobre todo de las misiones, las construcciones de los conjuntos misionales de América Latina. Y en este campo se destaca Rexford Newcomb, quien publica en 1916 la arquitectura misional franciscana en la Alta California. La visión de este autor sobre la belleza de los conjuntos misionales los ubica como propuestas que superan los intentos de neoclasicismo que se hicieron en nuestro continente. Les da un valor de pintoresquismo, de ese sentido de la trascendencia que tiene la arquitectura religiosa en nuestro continente, y lo hace con mucho éxito, con buena fotografía y sobre todo con un material planimétrico excelente. Igual hace el mexicano Federico Mariscal, La patria de la arquitectura nacional. Acá el aspecto nacionalista del romanticismo, la reivindicación del espíritu nacional, es el que priva en esta obra. La auténtica arquitectura mexicana es la virreinada, además. Identifica la arquitectura mexicana con las haciendas, los conjuntos misionales y la arquitectura religiosa que queda del virreinato de Nueva España, y afirma que los influjos europeos, llámese neogótico, llámese neoclásico, que no son hispánicos, han contaminado, han pervertido la arquitectura del Nuevo Mundo, haciéndola decaer.
El otro mexicano, Manuel Romero Terrero, publica Arte Colonial en 1919 y hace allí un compendio sumamente interesante, sobre todo de la obra pictórica. Luego habla de los jardines de Nueva España en 1919, residencias coloniales en la Ciudad de México y la historia sintética del arte colonial de México, convirtiéndose en el precursor, digamos, de estos estudios completos, siempre con un sesgo romanticista de la arquitectura y el arte en México. Y el madrileño Vicente Lampérez y Romea, que desde su país escribe una cantidad interesante de artículos para la revista Raza Española, en las cuales motiva a valorar la edilicia construida durante el dominio colonial en América. En Córdoba, Argentina, se radican, provenientes de Europa, dos connotados arquitectos historiadores, Pablo Ariz y Jan Kronfuss, que comienzan a estudiar la arquitectura argentina utilizando el dibujo a mano alzada como instrumento, que todavía distingue ediciones argentinas, sobre todo las de Córdoba, y se ve mucho también en un trabajo importante que tiene la revista Escala desde Colombia. Esta manera de presentar perspectivas y plantas a mano alzada. Es necesario decir aquí que a fines del siglo XIX, en 1898, sobreviene en España un hecho histórico que impacta fuertemente la cultura del país y, digamos, la moral del país, que es la pérdida de la última de las colonias, cuando definitivamente Cuba se independiza con apoyo de los Estados Unidos. Este hecho fue denominado en España el desastre, porque realmente revela el estado de ánimo, el estado mental en que queda toda la sociedad española después de esta importante derrota. Y a ello responden los españoles con un esfuerzo por reivindicar lo hispánico, tratando como de recuperar, de subir la moral del país. Allí tiene mucho éxito las ideas vitalistas de filósofos como Nietzsche, y que influyen mucho en la filosofía española del momento y que terminan de alejar cierto pasatismo europeísta que se refleja, por ejemplo, en el Art Nouveau, que se refleja en el neoclasicismo y en el goticismo, para reivindicar los éxitos estéticos y técnicos que se reconocen en la colonia de España en América del Sur. Y terminamos con formalistas y simbolistas durante el siglo XX que comienzan a estudiar ya el tema del aspecto físico, el aspecto estético, el aspecto visual de la arquitectura, eliminando en la medida de lo posible cualquier mención del contexto social y del contexto histórico en general. Ángel Guido publica Fusión hispano-indígena en la arquitectura colonial y la arquitectura hispanoamericana a través de Roelflin. Un trabajo muy interesante donde las ideas de Roelflin, que son traducidas a la arquitectura por Franco, sirven de sustento para un análisis más profundo, más serio, centrado en proporciones, perfiles y materiales de la arquitectura. Igualmente Martín Noel, quien diseña el pabellón de Argentina para la exposición de Sevilla, en 1929 publica España vista otra vez. En este último historiador que mencionamos, hay una visión crítica del neohispanismo romántico colonial que hace una valoración, hace una ubicación cronológica e histórica de este lenguaje y propone ya la superación
del lenguaje mismo, en 1929. Ya estamos avanzados en el siglo XX. Esta diapositiva se refiere al periodo en el cual comienza a ubicarse la obra arquitectónica en el contexto urbano, como protagonista y conformadora del contexto urbano. Y esta serie de historiadores interesantes van a desarrollar el tema a lo largo de su obra. De ahí en adelante no se habla de arquitectura como hecho aislado, sino como componente de un contexto, como componente de un conjunto que es el conjunto urbano. Ahí aparece como último de los aquí nombrados George Kugler, estudioso estadounidense, alumno de Panofsky cuando estuvo dando clases en Estados Unidos. Publica de estudio Arquitectura Mexicana del siglo XVI y es el primer libro serio sobre arquitectura hispanoamericana, y luego va a publicar otro texto que se dedica a la arquitectura precolombina, arte y arquitectura en América precolonial, ambos volúmenes sumamente completos en el sentido de que no solamente abarcan el aspecto de la arquitectura misma, sino que además la ubican en el contexto social, en el desarrollo tecnológico, dándole un sentido a la arquitectura. Por último, Jorge Enrique Ardoy y Carmen Aranovich, arquitectos chilenos y urbanistas que publican Urbanización en América Latina entre 1580 y 1630, obra que comienza ya a deslindar el urbanismo de la apreciación estética del hecho arquitectónico, dirigiéndose ya a una concepción del urbanismo como disciplina separada de la arquitectura, en la cual la arquitectura tiene una incidencia muy relativa. Esa ruptura con el interés artístico y arquitectónico vinculado con el urbanismo va a marcar las obras de ahí en adelante. Y ahora en el video que sigue voy a traducir directamente el texto de Edward Lucian Smith, a quien menciono en esta obra que está aquí, en esta lista que está aquí, que no lo voy a comentar. Creo que ustedes escucharon la transmisión, creo que está en la transmisión bastante bien lograda. Al final dice: me merecen especial mención las amigas del Departamento de Arte de la Universidad de Essex, en el Reino Unido, Valerie Fraser, que escribió no solamente un estudio acerca de la catedral de la iglesia de los jesuitas en la Plaza Mayor del Cusco, publicado en Cambridge, sino un libro publicado por Verso también en Inglaterra, que se llama Construyendo el Nuevo Mundo, del año 2000 publicado. Igual la profesora Dawn Hayes, el mismo del Departamento de Arte de la Universidad de Essex, Edward Lucian Smith y Fernando Arellano, un jesuita que escribió el arte latinoamericano. Antes de pasar a Lucian Smith, es importante mencionar el interés que en universidades como Cambridge y Essex ha despertado el arte latinoamericano. La Universidad de Essex tiene un departamento de Historia y Teoría del Arte y de la Arquitectura que se ha destacado mucho en estos estudios. A ella pertenece Valerie, y que tiene una muy interesante colección de este arte, y de hecho una galería dedicada exclusivamente al arte latinoamericano. En el siguiente video vamos a escuchar la traducción de la introducción del libro de Edward Lucian Smith. Gracias.